tenemos y en una situación, no estamos desconociendo una situación grave para todos nosotros a nivel mundial desde el punto de vista económico, el impacto que psicológico, porque la pandemia también ha afectado nuestra parte emocional y nuestra parte psicológica, salud mental, sobre todo por la parte de estar encerrado todo ese tiempo, los 7 meses que nos produjo de la situación de estar confinado. Y pues no pensamos nunca que íbamos a vivir una situación de esta, pero nos tocó y ahí estamos. Bueno, joven, cuando nosotros estamos hablando de microbiología, hay dos conceptos, la parte de microorganismos y la parte de patógenos. Cuando nosotros hablamos de patógenos, todos los efectos del patógeno se le llama patogenia. Cuando nosotros hablamos de patógenos, son aquellos microorganismos que tienen una capacidad de producir enfermedades. Y cuando nosotros hablamos de microorganismos, estamos haciendo referencia de aquellos microorganismos, más que todo, que tienen una utilidad biotecnológica o que tienen un impacto, una importancia ambiental. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los microorganismos productores de enzimas o de proteínas o de antibióticos, estamos hablando de unos microorganismos de importancia biotecnológica. Pero cuando nosotros hablamos de los microorganismos que establecen unas asociaciones, puede ser asociativa o una simbiosis, porque hay que mirar dos cosas, asociativas y simbiosis. Vamos a mirar la simbiosis en el caso de algunos grupos de bacterias que forman asociaciones específicas con grupos de plantas, en este caso de las leguminosas. Entonces nosotros hablamos de microorganismos, pero como tiene un impacto desde el punto de vista benéfico para la planta, hablamos de microorganismos ambientales. Pero lo que quiero con estos jóvenes establecer que existen microorganismos y existen patógenos, que todos los efectos que producen los patógenos es lo que nosotros llamamos patogenia. ¿Cómo sabemos nosotros en un ciclo de infección? Porque cuando nosotros vamos a mirar los microorganismos, tenemos que mirar qué es lo que los microorganismos realmente producen. Cuando los microorganismos están en el ambiente, miren en el caso del SARS-CoV, con el video que vimos, todas las hipótesis y todas las suposiciones que se tienen acerca de cuál es el posible, no solamente el origen de ese virus, sino realmente cómo ese virus pasa, o sea, cómo hace un salto de especie, de pasar de animales a humanos y en humanos pues producir todos esos efectos. Cuando un microorganismo está, bien sea en el reservorio, bien sea en un intermediario o en unas condiciones en el suelo, en el ambiente, el microorganismo de allí migra en busca de una condición donde él pueda estar y adaptarse. Entonces, cuando llega determinado tipo, vamos a hablar, cuando yo hablo de microorganismo, vamos a hablarlo aquí porque no sabemos si es patógeno o es un microorganismo ambiental, pero partamos de ese hecho y lleguemos al punto en que se separa un microorganismo y nosotros podemos establecer que es un patógeno. Entonces, cuando el microorganismo entra en contacto con en este caso vamos a hablar con una persona, con un animal, con una planta, es lo que nosotros llamamos, hay una exposición. Vamos a hablar aquí, una exposición puede ser del patógeno o del microorganismo. Entonces, ¿qué hace esa exposición? Es lo que nosotros llamamos que hay el primer contacto del microorganismo, del patógeno, con esa célula o con ese organismo donde él va a establecer una interacción que bien sea benéfica o bien sea perjudicial. Entonces, ¿qué sucede cuando hay esa interacción? ¿Verdad? Viene algo muy importante, es que tiene que haber una afinidad de ese microorganismo con ese organismo donde se va a asociar. Entonces viene un punto importante que es la adherencia. Mire que para que haya adherencia a cualquier tipo de tejido o de cualquier tipo de célula, tiene que haber una compatibilidad, o sea, unos receptores enzimáticos o unos receptores que sean afín al receptor del patógeno o del microorganismo con la célula donde se va a unir. Pero en ese proceso de reconocimiento célula a célula, algo muy importante, jóvenes, que nosotros debemos tener en cuenta, es que cuando hay ese reconocimiento, cuando hay esa capacidad del microorganismo de entrar en contacto
y hay esa, ¿cómo le digo? Esas relaciones para poderse conectar. Entonces, el microorganismo o el patógeno entra, ¿verdad? Entra a la célula y entonces empieza a hacer una invasión dentro de los tejidos de la célula. En este caso, ustedes miran aquí, puede ser por el epitelio, pero hay muchos mecanismos de invadir y pasa a un estado de cuando ya está, llega, entra dentro de la célula y se establece. Hay algo muy importante, jóvenes, y es que los microorganismos en ese momento, jóvenes, empiezan a colonizar y empiezan a crecer. Lo puede hacer un microorganismo y lo puede hacer un patógeno. Desde este punto es cuando se establece, de aquí en adelante, es cuando se establece si realmente va a ser un microorganismo benéfico o un patógeno. ¿Cómo lo sabemos nosotros? ¿A través de qué manera podemos nosotros saber esto? Bueno, en primer lugar, si nosotros miramos, vamos a poner un ejemplo práctico. Cuando nosotros nos dicen que un Rhizobium invade, coloniza el sistema, los pelos radicales, las puntas de los pelos radicales, y ahí por unos mecanismos que vamos a ver más adelante, moleculares y eso, inducen dentro de la bacteria la producción de genes DOT, que son inducidos por los flavonoides que emiten las raíces. Lo que hace la bacteria es colonizar dentro de las raíces, pero para poder colonizar, él tiene que garantizar unas condiciones ideales para la colonización. Por ejemplo, las bacterias que van a fijar biológicamente, van a fijar nitrógeno atmosférico, tienen unas enzimas que son sensibles al oxígeno. Para él evitar ese efecto de dañar esa enzima, él induce la producción de auxina para que haya un sobrecrecimiento y se produzca el compartimento, en este caso el nódulo. Una vez establecida dentro del nódulo, ella logra crear ese hábitat o esas condiciones que le favorecen a ella para establecer o para dar inicio al proceso benéfico. Pero en el momento en que se produce el nódulo, la formación del nódulo es una infección. Nosotros miramos entonces eso como una infección. Ustedes preguntarán ustedes, bueno, en el caso del Rhizobio también se produce una infección. Lo que nosotros debemos de este momento separar es que esa infección que se produce a través del nódulo no conduce a la producción de unos daños tisulares o una enfermedad, sino un beneficio. En el caso de los microorganismos, de los patógenos, en ese momento, cuando ellos colonizan y crecen dentro del tejido, ellos activan lo que nosotros llamamos unos factores de virulencia. Cuando nosotros hablamos de factores de virulencia, esos factores de virulencia los utilizan. Cuando hablamos de factores de virulencia jóvenes, no estamos hablando de virus, sino son unas estrategias, unos mecanismos que utilizan los patógenos para ellos facilitar la entrada o la invasión dentro de la célula. Entonces, dentro de esos factores de virulencia que son importantes para el patógeno, algo muy importante están la adherencia o los mecanismos que ellos puedan utilizar para adherirse a través de unas estructuras. Ahora que veamos las estructuras celulares, miraremos qué estructuras están directamente relacionadas con la adherencia de un microorganismo a una superficie celular. Algo muy importante es que esos factores de virulencia también los utiliza el microorganismo para hacer resistente a determinados grupos antibióticos que ya hemos visto esos mecanismos implicados o en las alteraciones de los mecanismos de defensa del huésped. O sea, trata de evadir todos esos mecanismos de resistencias iniciales que el huésped, en este caso puede ser la planta, el animal o el humano, realiza para defenderse y evitar que el microorganismo o el patógeno, perdón, invada. Dentro de esos factores de virulencia hay unos en los microorganismos, en este caso, pues hay unas estrategias como en el caso de las bacterias que están en esos mecanismos, esos factores de virulencia están a través de en la cápsula. Aquí hay unos antígenos, claro, lo vamos a ver cuando veamos esta estructura, unas enzimas o unas toxinas específicamente. Con relación a las enzimas, pues pueden haber proteasas y alorinasas y pueden haber colagenasas y otros tipos de enzimas que pueden utilizar como mecanismo de ese microorganismo o de ese patógeno, perdón, para invadir y para empezar a colonizar y producir unos tipos de efectos específicamente.
En el caso de los factores de virulencia, no solamente para producir invasión dentro de los tejidos, sino también para ellos producir unos daños y entonces ellos inducen unas producciones de toxinas que son producidas por ellos y que pueden ser localizadas o que pueden ser sistémicas. Esos tipos de enzimas que ellos producen pueden ser exotoxinas, ponemos un ejemplo aquí, en el caso del tétano, que es producido por Clostridium tetani, una bacteria. Ella necesita de unas condiciones iniciales. Ustedes han escuchado que siempre le dicen, cuando una persona se produce una herida, por lo menos por lo menos como con un clavo, enseguida automáticamente le mandan a colocar la antitetánica. ¿Por qué le mandan a colocar la antitetánica? Bueno, en primer lugar, porque una herida profunda es un ambiente, un hábitat propicio para que se desarrolle Clostridium tetani. Él necesita heridas o condiciones donde existan anaerobiosis. Cuando una persona se produce una herida o un animal a través de un objeto y esa herida es profunda, automáticamente lo que hace el médico es recomendarle que se coloque la antitoxina para evitar la presencia del clostridio. Cuando el clostridio llega a esas condiciones, él produce una toxina localizada en ese sitio donde está la herida. Esa toxina, que es una neurotoxina, empieza a hacer un recorrido y entonces llega a sitios específicos y llega a las neuronas. Cuando ya la neurotoxina se produce, entonces ella dentro de las neuronas produce unos efectos que es lo que nosotros conocemos como los espasmos, las convulsiones y las parálisis y rigideces que se producen en los humanos y en los animales. Cuando ya está establecida esa proteína, cuando se produce y se es liberada hasta ese sitio, ya realmente el daño es tan grande que se produce un daño tisular y se produce ya directamente no solamente la enfermedad, sino la muerte del individuo. Entonces, cuando nosotros, por eso es que es importante los ciclos de las enfermedades para saber en qué momento debemos actuar. En el momento en que se produce una herida, no se debe esperar más de 72 horas para enseguida colocar la antitetánica, porque después de las 72 horas ya hay la producción de la neurotoxina y ya la neurotoxina alcanza a los tejidos de las neuronas y produce todos los efectos. Bueno, también los microorganismos pueden producir endotoxinas, pero las endotoxinas están más ligadas a unas estructuras, en este caso de la pared celular de las bacterias gram negativas, aquí sería el lipopolisacárido. Es importante porque este es una endotoxina que juega un papel importante para los factores de virulencia de algunos grupos. Bueno, en el caso de las bacterias gram negativas que sean patógenas, hay bacterias gram negativas que son bacterias benéficas, pero también produce lipopolisacáridos, pero el lipopolisacárido de ellas está en una concentración menor a las que tienen las bacterias gram negativas que son patógenas, y eso es lo que hace que exista afinidad y reconocimiento por parte del organismo y ellas puedan entonces utilizar como estrategia a estas endotoxinas. Bueno, estas endotoxinas o todas estas desencadenan sobre todo las endotoxinas, desencadenan unos mecanismos enzimáticos humorales en el cual pues participan o hay unos complementos, sobre todo en algunas vías importantes como las vías de la coagulación, la fibrinolisis y las cininas. Además causan gran parte de las morbilidades, cuando yo hablo de morbilidades de las enfermedades, que puedan estar asociadas directamente con algunos grupos de bacterias gram negativas y que específicamente producirían algunas morbilidades conocidas como la famosa sexia. Pero no solamente todas estas estrategias son únicas, sino que también algunos microorganismos son más virulentos, o sea, producen más factores de virulencia con otros. Se dicen que las bacterias, cuando estemos en el grupo de las bacterias gram positivas y gram negativas, algunos dirán que por el número y la cantidad o lo que se está establecido con relación al número de enfermedades, las gram negativas son más importantes. No, nosotros no podemos hablar de que son más importantes gram negativa y gram positiva,
por el número o por el número de enfermedades que produce. Tenemos que mirar más que todo antes de decir que es la gran negativa y la gran positiva, establecer una diferencia. Hay que establecer realmente en cada grupo, realmente porque en la gran positiva puede haber solamente una sola bacteria, pero puede tener todos los mecanismos de factores de virulencia y puede ser más virulenta que otros grupos de las gran negativas que no producen todas estas estrategias o estos factores de virulencia. Bueno, algunos microorganismos afectan la producción de anticuerpos, otros pues tienen una capacidad de resistir a los efectos líticos de los complementos séricos y también resisten a los pasos oxidativos en la fagocitosis. Y algunos producen algunos superantígenos. Entonces, en la cápsula que se producen en las bacterias tiene una capacidad antifagocitaria, o sea, cuando se produce la cápsula en algunos grupos de bacterias patógenas, entonces la producción de cápsula, que es la cápsula no es una estructura fundamental necesaria para la bacteria, pero sí es importante para la supervivencia y para el efecto que pueda producir las bacterias sobre la capacidad de invadir cuando quiera colonizar dentro de un tejido. Eso vamos a mirar a ver cuáles son las estructuras fundamentales que son importantes para la vida de las bacterias y cuáles son las estructuras complementarias que no son importantes para los procesos de adaptación a cualquier tipo de situaciones. Bueno, todos estos nos permite a nosotros saber que una etapa importante para establecer si es un microorganismo o es un patógeno es cuando se producen los factores de virulencia y que esos factores de virulencia jóvenes que tienen la capacidad de utilizar los microorganismos para multiplicarse, o sea, para invadir el sitio donde está o diseminarse a otro sitio o para utilizar unas toxinas o unas sustancias que en cierta medida van a permitir la infectividad, o sea, el establecimiento del foco de infección y automáticamente se produciría el daño tisular, se producirían todos los daños o las lisis que puedan producir, o en este caso, en el caso del tétano, puede producir la muerte del individuo y automáticamente, una vez que muere o el animal ya o se desarrolló los síntomas, se convierte en nuevo foco de exposición y entonces el ciclo se vuelve repetitivo y entonces nuevamente este animal muere. Por eso es que cuando hay una muerte en campo de un animal por tétano, lo que se recomienda es incinerar el cadáver. ¿Qué hacen allá los campesinos? Lo entierran. Eso es grave, no se puede enterrar porque es que la bacteria Clostridium tetani es anaeróbica y esas condiciones de enterrarla lo que va a favorecer es la presencia o permanencia. ¿Qué hacen los campesinos? Entonces cogen y le agregan cal con el fin de neutralizar una práctica que ellos utilizan de neutralizar de que la bacteria se disemine. Pero lo que está establecido es porque, ojo, porque es que esa exotoxina, en el caso de la neurotoxina, es muy resistente, inclusive es muy resistente al calor. Entonces, la incineración pues lo que garantiza de que a partir de animal que acaba de morir o que el animal murió producto del tétano, pues realmente se produzca nueva exposición para que inicie el ciclo. Bueno, no solamente dentro de las toxinas, le estoy hablando del Clostridium tetani, también está ahí otro, el Clostridium botulinum, que es el que produce una toxina cuando hay los embutidos. Por eso es que los productos esos, los embutidos, los maíces esos que vienen procesados, la gente tiene que ser muy cuidadosa porque ahí se puede producir puede producirse ectotoxina, el botulismo, que es una enfermedad muy grave debido a las consecuencias de la producción por un clostridium de una exotoxina, y 1 gramo de esa toxina, según los reportes que se han dado a nivel mundial, puede matar a centenares o millones de personas. Entonces, el efecto de esa ectotoxina es mortal y es grave y produce unos efectos que pueden ser neurotóxicos dentro del organismo. Bueno, mirando todo esto, todo este ciclo, o todo esto, lo que nosotros llamamos ciclo de la infección o relación entre microorganismo y patogenia, tenemos que entender una cosa importante, jóvenes, es que los microorganismos benéficos llegan hasta la parte de colonización y crecimiento o utilizan una estrategia para colonizar y para ser reconocidos exclusivamente por la planta,
pero eso es algo muy importante que ustedes miren porque un microorganismo, y eso lo miramos mucho, porque un microorganismo, la planta reconoce un microorganismo benéfico más fácilmente y porque activa un sistema de respuesta y inmunidad, un patógeno. Bueno, hay muchas estrategias. Yo creo que en la primera clase, cuando miramos eso, la teoría del Kengen, estuvimos mirando todas esas partes, pero también jóvenes, y créanme que esto es un proceso coevolutivo, a través del tiempo que ha permitido que exista un reconocimiento por parte de la planta o de los hospederos y que establezcan unas condiciones de reconocimiento que hasta cierto punto le permita reconocer, bien sea por el tipo de licitores que ellos produzcan, les permita reconocer, establecer esa diferencia. Pero lo importante aquí es que un microorganismo benéfico puede colonizar y puede crecer, pero no produce jamás la muerte o produce un daño dentro de la célula de estas, pero todo por contrario, el microorganismo es un beneficio que tributa en la promoción del desarrollo de esas comunidades. Pero en el caso de los microorganismos, de los patógenos, los factores de virulencia producen unos efectos que al final lo que conducen es la muerte de estos. Ahora aquí vemos cuáles son los principales grupos de microorganismos, lo que nosotros llamamos las super. ¿Cuáles son esos grupos que en este momento a nivel mundial establecida como microorganismos altamente infecciosos y que en estos momentos pues son estudiadas o tienen una importancia desde el punto de vista de epidemiología? Y entonces un llamado, o se llama a esa parte, lo que nosotros llamamos la superbacteria. Bien fácil, ¿escuchan? ¿Escuchan el sonido? Sí, profe. Sí, profesor, sí se escucha. Entra a Mercado Libre y elige que te llegue en 48 horas y gratis. Colgate 360 antibacterial. Remoción superior de bacterias. Las superbacterias son uno de los peligros a los que se enfrenta el ser humano en la actualidad y ocupa uno de los primeros lugares en la lista de prioridades de problemas serios a resolver en nuestra civilización, si queremos llegar mucho más lejos. La inmensa mayoría de las bacterias son inocuas para el ser humano o incluso beneficiosas, y gracias a ellas estamos aquí hoy día. Pero sin embargo, un puñado de ellas tienen el potencial de dañar nuestro organismo, causando frecuentes mortandades masivas hasta hace menos de 2 siglos. El hallazgo de los antibióticos como remedio contra las bacterias supuso un soplo de aire fresco en nuestra lucha por el bienestar. Pero hoy día, muchas de ellas están rebelándose contra nosotros y desarrollando defensas que las comienzan a hacer inmunes a muchos de ellos, siendo una tortura para los servicios sanitarios el encontrar las formas de combatirlas. Cuando bacterias dañinas comienzan a resistir los antibióticos con los que son tratadas, nacen lo que conocemos como superbacterias. Esta es la lista de las superbacterias más peligrosas para el ser humano. La Salmonella typhi es un bacilo gram negativo, responsable en humanos de la fiebre tifoidea y que todos los años acaba con cientos de miles de personas en el mundo. Esta bacteria llega al organismo por vía oral, alcanzando el intestino, desde donde pasa a la sangre y de ahí a diversos órganos, donde causa inflamaciones y necrosis, muy preocupantes de no recibir el tratamiento adecuado. Nuevas cepas descubiertas en África y Asia muestran resistencia a los antibióticos hasta en un 97% de los casos, incluso muchos de ellos de última acción. Al parecer, diversas mutaciones le habrían permitido alcanzar defensas no vistas hasta el momento, y se considera una emergencia de primer nivel. Hasta el momento, solo un dato esperanzador, puesto que parece que a mayor resistencia a los antibióticos, los brotes
tienen una menor virulencia. Por supuesto, de momento. Entra a Mercado Libre y elige que te llegue en 48 horas y gratis. La Shigella dysenteriae es una bacteria del género Shigella, no formadora de esporas, responsable de causar disentería bacteriana. La forma más común de infección viene dada a través del agua o de alimentos contaminados, causando graves problemas digestivos o incluso del sistema nervioso central, siendo algo habitual en viajeros que visitan algunos países no desarrollados. Recientes estudios muestran que hasta el 85% de los casos encontrados en muchas zonas no es que sean resistentes, sino multiresistentes, habiendo desarrollado capacidades para inmunizarse ante la mayoría de nuestros antibióticos, incluyendo algunos de los más potentes, constituyendo un verdadero problema vital en muchos lugares del mundo donde ni siquiera los tienen. La Acinetobacter baumani es un cocobacilo gram negativo, propio de entornos hospitalarios, aunque su hábitat natural ni siquiera se conoce todavía. Esta bacteria es responsable de numerosas infecciones en hospitalizados inmunodeprimidos y se sospecha que causa que un tremendo número de personas pierdan la vida cada año, incluso en los países más desarrollados, debido a neumonías e infecciones urinarias. Probablemente cientos de miles. La Acinetobacter baumani se caracteriza por su defensa, que la hace inmune a la mayoría de antibióticos, resultando una pesadilla en muchos casos, erradicarla en algunos pacientes. En 2003, 11 antibióticos acababan con ella. En 2004, se había adaptado a todos ellos. Esa es su versatilidad en la adaptación, donde reside su letal poder, convirtiéndose en una de las mayores preocupaciones de la actualidad, puesto que solo los más nuevos tratamientos parecen ser efectivos. Entra a Mercado Libre y elige que te llegue en 48 horas y gratis. Fastidio con este... La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria aeróbica con motilidad unipolar. Aunque su incidencia en personas sanas es casi nula, en medios hospitalarios constituye un gran problema, afectando a personas inmunodeprimidas, sobre todo en pulmones y vías respiratorias, vías urinarias, tejidos e incluso mediante infecciones generalizadas. Estudios clínicos han mostrado tasas letales de hasta el 38% de los casos, convirtiéndose en un enorme problema de muy complicado tratamiento, al ser resistente a casi todos los antibióticos que alguna vez le hicieron efecto, aumentando su lista de poderes año tras año. Hasta el 96% de las cepas de esta bacteria muestran multiresistencia. Cuando menciono Yersinia pestis, muchos pensarán en la peste como enfermedad erradicada, que un día causó que cientos de millones de personas perdieran la vida. Así es en su mayoría, puesto que solo la malaria supera a la peste en cifras globales. Pero el fallo radica en que sigue existiendo, puesto que continúa reapareciendo periódicamente, sobre todo en Madagascar y en África Central, y su número crece cada vez más. Recientes estudios han mostrado que se hospedan amebas para resurgir de forma cíclica, expandiendo su mortal carga. La peste causa una septicemia generalizada en el cuerpo humano, que de no ser tratada correctamente, supone un grave riesgo inminente. Pues bien, en Madagascar recientemente fueron aisladas varias nuevas cepas de Yersinia pestis, mostrando una de ellas resistencia a todos los antibióticos recomendados para su tratamiento y otra a muchos de ellos.
La peste no está erradicada, sino que empieza a considerarse un problema en auge, con el inconveniente de que está adaptándose para combatir nuestros remedios. El problema de las superbacterias es que la ciencia soluciona todo de momento, con nuevos hallazgos, en forma de antibióticos de nueva generación, cada vez más y más potentes. Pero ¿qué sucederá si los científicos del sector alcanzan un cuello de botella en nuestras posibilidades? Estaríamos condenados a fuertes pérdidas humanas, a causa de nuestras propias acciones, puesto que el uso masivo de antibióticos, sean indicados o no, el dejar los tratamientos a medias, su uso en ganado y otros muchos factores dan las armas necesarias a las bacterias para adquirir el poder de inmunizarse ante nuestros remedios habituales. Por otra parte, como siempre me gusta hacer, dejo un punto para la reflexión, puesto que el negocio justo en este campo es brutal y los intereses creados dan hasta miedo. Porque la resistencia a los antibióticos comunes requiere tratamiento con los de última generación, alcanzando entre 600 y $1.000 el precio de cada una de las dosis, en vez de los $2 o $3 máximos habituales. ¿Quién sale más beneficiado? Que cada cual extraiga sus conclusiones. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid. Suscribíos tanto al canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó. Bueno, jóvenes, acaban de mirar las superbacterias, las más peligrosas que existen en estos momentos a nivel mundial. Quiero, antes de continuar, jóvenes, porque está en discusión por parte de los docentes y de rectoría académica sobre la alternancia de aquellos programas o aquellas asignaturas que requieran por lo menos la presencialidad. Entonces, algo muy importante, como nosotros estamos en la parte de laboratorios de microbiología, acá se llega a una conclusión, jóvenes, que el manejo de la alternancia será voluntaria por parte de los docentes que consideren la necesidad de realizarla. Algo muy importante es que se debe priorizar sobre la relevancia de la asignatura según un criterio, pero asimismo recomienda que se tenga en cuenta el apoyo diagnóstico y gratuito en relación a las pruebas COVID 2 días antes de la práctica para los docentes y estudiantes que informarán a través de solicitudes oportunas por parte del director del docente ante el director del grupo de investigación biomédica, que es donde se realizan las pruebas. Entonces, jóvenes, estamos en una situación que no sabemos qué decisión vamos a tomar. O sea, como docente, yo les digo a ustedes que eso de ayer me tocó hacer unos videos para empezar lo del laboratorio, pero nunca es lo mismo la presencialidad que la virtualidad. Pero también soy consciente, jóvenes, ya yo soy de los docentes que casi iba permanentemente al laboratorio, porque tengo mi grupo de investigación y tengo a los estudiantes de maestría y doctorado que están trabajando, pero ya estoy dejando de ir porque cada día pues se está presentando casos y por lo menos yo soy un personal que todavía no sé ni en qué nivel o qué etapa de la vacunación voy a estar, porque según lo que vi en la programación, bueno, la vacuna tampoco me va a garantizar a mí, bueno, que no me dé la enfermedad, sí me va a dar, pero lo va a dar en menos, o sea, que sea menos grave. Eso es lo que, por lo que nosotros manejamos, pero todavía no tenemos con exactitud la certeza de que eso es así. Yo la verdad que le digo personalmente, yo estoy dejando de ir al laboratorio porque hay situaciones pues, que se están presentando, uno no sabe, muchos asintomáticos. Ya lo vivimos ahí hace poquito con una persona que nos tomaba la temperatura al entrar y resulta que esa persona tenía la enfermedad. Entonces uno no sabe frente a qué situación uno se va a exponer. Entonces, yo pienso que debemos hacer un análisis. Yo no puedo obligar absolutamente a nadie, ni a mí tampoco me pueden obligar. O sea, yo no estoy obligado a ir a la universidad, yo voy porque quiero, porque tengo una responsabilidad y un compromiso, pero tampoco estoy obligado a obligar a presionar a alguien o al estudiante, a pesar de que considero que lo mejor es lo de la presencialidad.
no puedo obligar y por eso lo quiero poner en consideración antes de continuar, porque la verdad es que a mí me gustaría hacer las prácticas allá directamente, pero tampoco vamos a arriesgarnos y poner en riesgo la vida, la salud y la vida. Pues una clase se puede recuperar alguna vez en la vida, pero la vida no, la vida es única en una sola. Entonces no sé ustedes qué piensan al respecto, señores. Me gustaría escuchar los 5 minutos como un break, porque acabo de leer la información mientras estaban pasando el video. Me llegó la información de esa decisión que debemos tomar los docentes. Es voluntaria, no estamos obligados, la universidad no nos está presionando, simplemente dependiendo de la necesidad que se requiera, pues se podría llegar a la alternancia. Profe, ¿la prueba se garantizaría cuántos días antes de la práctica? Ahí dice que 2 días antes. ¿Y usted sí cree que 2 días antes es tiempo correcto como para hacernos la prueba y esperar los resultados? No, nosotros nos estamos haciendo en la universidad, pues, como yo tuve visita de un personal de la Universidad Nacional, porque tenemos un proyecto de alto impacto en Monte María, eso hacen como 15 días. Ellos para venir acá se les pidió, se les solicitó la prueba un día antes y ellos traían los resultados. Nosotros acá en la universidad, en el laboratorio, hacemos las pruebas en la mañana y a las 3 de la tarde, 4 o 5 de la tarde máximo nos está entregando los resultados. Ya hemos vivido esa experiencia. Lo más demorado es 24, o sea, el día siguiente, pero nos las han entregado. Ya me he hecho 3 pruebas por algunas eventualidades de algunos visitantes y que me ha tocado desplazarme a alguna zona donde tengo que llevar esa prueba. Sí se ha hecho en tiempo récord. En ese sentido, el laboratorio de biomédica es muy responsable, y no solamente la responsabilidad, sino lo acertado y lo confiable, la confiabilidad de la prueba. Eso sí se hizo, sí se ha hecho, y de eso soy yo testigo, porque ya yo me he hecho varias pruebas allá y eso, el resultado lo tengo el mismo día a las 5 de la tarde. Pero bueno, ahora no se trata de casos personales, se trata de grupo de estudiantes. Aquí hay en la sala 41 estudiantes, miren. Entonces no sabíamos, no sé qué decisión tomamos, sino pues seguimos en esta virtualidad. La verdad es que yo tengo, así me da como mucho, algunos dicen que uno tiene que temer, pero no, si hay que temer, uno tiene que tener mucha responsabilidad en esto, y precisamente no sabemos exactamente que vamos a estar en un tercer, cuarto pico de la enfermedad. Mira lo que está sucediendo en Italia, en España nuevamente, en Alemania. Pero todas las situaciones hay que analizarlas. Las pruebas sí se garantizan que te las entregue, pero hay un problema, es que tú te las haces hoy y te dan el resultado de hoy, cómo te sientes, y mañana y pasado. Entonces, para cada laboratorio tendríamos nueva prueba diagnóstica. Lo que estoy analizando según el comunicado que envían, eso habría que preguntarlo, es una buena pregunta, pero para mí, cada laboratorio debe tener la garantía. O sea que si yo voy a hacer un laboratorio el jueves, el miércoles debo tener los resultados de las pruebas, o sea, un día antes. Entonces, debería ser por laboratorio. No ahora, porque eso es que la prueba no es una vacuna, la prueba es una prueba de momento que te mide lo que tú tienes en ese instante. Obviamente que aquí hay que entender, ahora que eliminamos todo el ciclo, es que el virus tiene una etapa en el cual él produce, una vez que invade y todo eso, produce los síntomas. Normalmente cuando se detecta, cuando está en esa sintomatología. Algunos dicen, y sobre eso es muy discutible, es que después del contagio, a los 4 días, pero se ha dicho que hasta los 12 días es cuando hay la explosión del virus, de la enfermedad y de los síntomas. O sea que las pruebas tienen que hacerse en ese rango, o sea, cuando la persona tenga un periodo de incubación hasta los 12 días de haber entrado en contacto con un individuo asintomático o que tenga la sintomatología de la enfermedad. Entonces, eso es algo que también habría que analizar. Pero bueno, se lo quería colocar ahora porque la verdad es que frente a esta situación pues me he sentido un poco como preocupado porque jóvenes, hay compañeros que tienen la experiencia, no, yo coloco un tutorial. No, señor, eso no es lo mismo un tutorial que el estudiante mire, o sea, adquiera todas las destrezas. No, yo le digo a un estudiante mío, un estudiante que no sepa hacer una siembra,
en un medio de cultivo, o sea, que para entrar en el laboratorio, para yo exigir al estudiante que va a ser parte del grupo, tengo que exigirle mínimo que sepa las técnicas de aislamiento, aparte de las técnicas de bioseguridad, de aislamiento, y que tenga un conocimiento previo. Un estudiante de microbiología, solamente nos vamos en teoría, cuándo, en qué oportunidad, en qué momento va a adquirir esa primera experiencia del aislamiento y el manipular microorganismos a nivel cultivables, a nivel de laboratorio, o hacer alguna, por lo menos si ustedes miran en la guía, yo había propuesto hacer la extracción de ADN y de bacterias, porque la parte de hongo, pues nosotros no trabajamos en el laboratorio con hongo, lo hace con bacterias, y vamos a hacer una amplificación y vamos a preparar, cuantificar el material y le vamos a preparar listo, dejarlo listo para que ustedes se enviaran al secuenciamiento. Es lo que yo quería, porque es que ustedes, eso es lo que necesitan, esa parte, extracción de ADN, cómo se va a hacer todas esas cosas. Pero eso es práctico, eso no es a través de un video, eso es a través de la experiencia. Entonces, no sé, joven, qué piensan ustedes, si consideran que podemos regresar o no sé, eso no es, esto es algo, créanme que esto es voluntario, ¿no? Yo no estoy presionando a nadie, simplemente en un escenario de posibilidades que podríamos asumir todos en grupo, o no sé qué, porque la verdad es que me preocupa también. Mire, son 40 estudiantes, no sé, 41 se salió uno, entró otro, bueno, están, no sé si están matriculados, aparecen en la asignatura. Entonces, imagínense, para trabajar mínimo serían 10 en el laboratorio. Serían, imagínense, 4 grupos. Y también acompañado de que habría que mirar que la persona que nos acompaña como técnico, y realmente tendría la voluntad de acompañarnos en el proceso, que es Arturo Donceles, viene trabajando con nosotros en el laboratorio de microbiología. Él es técnico de laboratorio, no sé tampoco si él estaría en disposición, ya creo que tiene ya como 58 años también, una persona que puede ser vulnerable a esa situación. Entonces, no sé, joven, 5 minuticos discutamos para entonces empezar ya a entrar y mirar otras cosas de la microbiología. En lo personal, yo sí consideraría la alternancia. Después de todo, no seríamos ni los primeros ni los únicos que estarían en esa modalidad. Lo único que es que la universidad tendría que garantizar la prueba y que nos entreguen los resultados antes de las 24 horas, y que las instalaciones estén, ¿cómo sería la palabra? Que las estén limpiando constantemente. No, sí, que tengan las condiciones de bioseguridad. Sí, de mi parte, pues también considero que la alternancia es importante, y más pues a los estudiantes que están viendo las líneas de profundización, ya que todas las materias son sumamente importantes y necesitamos adquirir esas destrezas en los laboratorios. Entonces, igual yo creo que debemos pues todos poner de nuestra parte, tratar de seguir cuidándonos de la mejor manera, y que la universidad pues sí nos garantice las pruebas. Ayer la profesora de inmunología nos comentaba que las pruebas se nos realizarían todas las veces que tengamos que ir a los laboratorios 2 días antes. Excelente. Entonces, yo no sabía eso. Viste, Lisette, es importante esa parte que acabas de señalar, es interesante. Sí, y que solamente incluirían a los estudiantes que están viendo las líneas de profundización. ¿Y la profesora de inmunología quién es, para entrar en contacto con ella? Anaís. Anaís Castelar. Anaís Castelar, sí. Castelar, sí. Excelente. Bueno, voy a entrar en contacto con la doctora Anaís. Sí, porque sería bueno miráramos todo, porque podríamos replantear los jóvenes. No, bueno, ya obviamente no, porque estamos sobre la marcha hoy, pero tendríamos que pensar entonces, proyectarnos para el próximo jueves. Y entonces hay que mirar todo eso, tendríamos que mirar, aquí en este correo tengo que mirar, preguntar a ver cómo sería, pero también hay otra situación, ¿quiénes son los estudiantes? Porque qué tal que un grupo sí y un grupo no. ¿Qué sería? Profe, una pregunta, ¿la alternancia es solo para los laboratorios? Sí, nosotros no necesitamos, para la teoría no necesitamos estar en el salón de clase, es para la parte de los laboratorios. Ok, profe. Gracias. Para los laboratorios, la alternancia es para los laboratorios, no es para la teoría. En aquella práctica que realmente lo requiera. Para mí es fundamental, si decidimos
una de las alternancias por las cuales me gustaría, primero, es lo de la extracción de ADN y hacer todo el proceso ese de amplificación, cuantificación y preparar material para secuenciamiento, para que ustedes sepan. O sea, esa parte es interesante. La parte de cómo se aísla, cómo se determina, también es algo muy importante. Y otro que nos puede ayudar mucho es la parte de las reconocimiento o las estructuras y los grupos de microorganismos. Entonces, no, de pronto a lo mejor ahí hay como 20 prácticas que yo las monté allí, puede que dentro de esas 24 sean las que requieran presencialidad, ¿de acuerdo? O sea, las otras podríamos mirar a ver. Lo ideal es que hiciéramos todas, pero podríamos priorizar de acuerdo a ustedes, como dijo Lisette, en la parte de la línea de profundización, qué es lo que realmente se requiere. Pues otra parte importante que yo quería incluir y que incluía en la guía es que nosotros estamos trabajando con antibióticos, productos químicos. Nosotros estamos en la línea, yo no estoy en la línea de productos naturales porque mi grupo es bioprospección agropecuaria, pero nosotros a través de un proyecto conseguimos plantas pilotas extractoras de aceite y nosotros estamos haciendo muchos ensayos de actividades antimicrobianas in vitro con extractos y con aceite esencial. Entonces también me gustaría que ustedes vivieran la experiencia esa de hacer una prueba de antibiosis, no con antibióticos, sino con productos naturales, plantas medicinales, extractos y aceite esencial. Y me gustaría que ustedes hicieran la extracción del proceso y aplicaran la técnica para evaluar actividad inhibitoria sobre grupos de microorganismos patógenos. Obviamente que serían unos grupos, ya nosotros tenemos unas bacterias patógenas, obviamente bajo todas las medidas de control, tanto de humanos y de animales, para mirar la efectividad o la eficiencia de esos extractos y determinaríamos la concentración mínima inhibitoria. Eso me gustaría que ustedes aprendieran, porque eso es lo que estamos viendo hoy, porque hoy se está trabajando sobre la inocuidad de los ecosistemas y de los alimentos, y esa inocuidad va precisamente en que utilicemos técnicas alternativas, los aceites, los extractos. En ese campo, bueno, los que trabajan en productos naturales con la doctora Rita, saben que eso es de gran impacto, de gran importancia, y eso es un potencial grandiosísimo, y el mundo también gira en torno a eso. Bueno, no sé qué me comentan ustedes. Bueno, nos quedamos mudos, pero entonces esa es la situación. Entonces habría que mirar, yo le escribo. Pero es que dice aquí, agradezco enviar la información a mediados del 23 de marzo. Gracias por su colaboración. Atentamente. Aquí manda Lili Paola Abad, que es la jefe del departamento. Hay que mandar entonces el 23. Pero entonces me gustaría, joven, discúlpame, corazón, discúlpame, me gustaría que ustedes, a través de todos los que van, hiciéramos como un consentimiento, hiciéramos una carta en que estamos de acuerdo. Porque aquí dice la profesora Lili que debemos hacerlo el día 23 de marzo, hasta las 12 del día. Debemos hacer esa solicitud. Hoy estamos a ¿cómo? Hoy estamos a 19, o sea que tiene que ser, podemos hacerlo esta semana, ustedes hacemos mañana o el lunes, lo que yo estoy entendiendo, porque 21 es domingo, 22, o sea que tenemos plazo hasta el lunes y martes al mediodía. A ver, escucho. Profesor, ¿por qué no hace una encuesta o algo así para ver quiénes están de acuerdo y quiénes no? Porque usted sabe que tener en cuenta, por ejemplo, los que viven en los pueblos y todo esto, quizás no tengan la facilidad para venir, por ejemplo, 2 días antes a hacerse la prueba y luego venir el día que toca la práctica, recoger la prueba y todo eso. Entonces, yo lo digo más que todo por esa parte. E igual también tener en cuenta, quizás no todos estamos en esa ronda. Hay que mucha razón en eso, porque hay muchas personas que no somos de Santander. Escuché que alguien estaba por dónde, por fuera, estaba por otro. Por ejemplo, yo estoy ya casi 2 horas, estoy en Planeta Rica, Córdoba. Sí, pero había alguien que estaba por fuera del departamento, ¿no? De pronto en otro departamento. En Planeta Rica yo sé que es Córdoba, pero había otro que estaba como por el interior, no sé, alguien escuché que estaba por allá por el interior, no recuerdo si fue en este grupo, otro grupo. Que me dijo que estaba por el interior, pero no recuerdo qué parte, está lejos bastante.
Pues la verdad yo no tengo problema con la alternancia en los laboratorios, solo toca ver cómo sería el proceso para los que van primero, los que van en segundo grupo, cosas así. O sea, definir eso. Y definir, o sea, porque hay 2 días de laboratorio para ver quiénes van así, para organizarnos bien. Y también contar con los que están por afuera del departamento o de Cinceleo y viven alrededor. Parece, ¿qué proponen ustedes? ¿Cómo sería el tipo de Profe, ¿cómo encuesta? sabemos también? ¿Sería la encuesta? ¿Cómo haríamos eso? Porque ayúdenme en esa parte. Colocar Porque la verdad es que Una encuesta en... los que estén de acuerdo y los que no, profe. Y el por qué también. O sea, Sí, podría ser un documento donde esté la lista como el que mandó para seleccionar los laboratorios, donde esté la lista de todos los estudiantes y al lado pone si está de acuerdo o no y en la Y firma. siguiente línea por qué o Ajá. qué inconveniente tendría o algo así. Mejor puedo utilizar la Google Formularios y hace la pregunta allí y coloca la justificación y todo eso. Sería como que más versátil a la hora de usted revisar la respuesta. Considero la opción de Carlos como más... Me parece también la mejor opción. La de De acuerdo. Google es una encuesta. Y aquellos que no estén de acuerdo, que no entren en alternancia, y los que estén de acuerdo que entren, y ya se soluciona el problema. Totalmente. Pero O sea, venga, hay que tener en cuenta la mayoría, la minoría con respecto a eso. Ay, por eso, pero el que no esté de acuerdo porque no quiere alternancia. Pero es que hay para eso personas la que sí quieren encuesta. alternancia. bueno, muchachos, no vamos, porque después nos vamos a Pero es que tú polemizar en eso. no puedes decir eso porque hay unos que viven a las afueras de Sincelejo y quieren la alternancia, pero por situaciones económicas o Exacto, por los pasajes. Uno no siempre va a Así tener es. para ir a los... o sea, a los por ejemplo, hay laboratorios. personas Eso que es viven verdad. con sus abuelos. Ellos pues no van a querer venir, por ejemplo, a Sincelejo y Dios no lo quiera, lleguen a contagiarse. Entonces, de aquí de Sincelejo van a donde están sus abuelos y los pueden contagiar. Entonces, hay que pensar en todo eso. No que los que no quieran entrar a Exacto. No alternancia, no. no puedes decir que el que quiera que lo haga y el que no quiera que no lo haga, porque hay muchas, mejor dicho, tenemos varios problemas toditos que uno puede tener a sus abuelos, como lo dice Farid, otras personas pueden tener a sus niños y así, entonces hay que ver también eso. No es que el que quiera o no quiera, o sea, me parece algo grosero. Eso. Otra cosa es que, o sea, yo me imagino, acá en mi ignorancia, que toditos queremos estar en los laboratorios, porque para esa gracia, pues, obvio, o sea, es una carrera teórico-práctica, toditos queremos hacer parte de un laboratorio, aprender, porque nos va a servir. Entonces, pues, o sea, no me pareció eso. Digo yo acá en mi opinión. Sí, exacto, tienes toda la razón, Farid. Y lo mismo, Lina, hay que tener en cuenta muchos factores. Me parece muy interesante eso que mencionó Lina, porque, o sea, no solamente pensar en nosotros, sino también pensar en nuestros familiares, nuestros vecinos también. La verdad es que hay mucho en juego y hay que considerar todas las opciones posibles. No podemos solo querer pasar por encima del resto. Hay que pensar bien las cosas y tenemos tiempo hasta el 23. Planteemos algo de los problemas y veamos qué se puede hacer, con cuántas personas se puede hacer. Por ejemplo, ayer la profesora de inmunología comentó algo, ¿se acuerdan? Que ella dijo que aquellas personas que querían estar en el laboratorio podían hacerlo y aquellas que no, pues buscaríamos como una forma de que de manera ellos asistieran al laboratorio. Y así. Justo eso iba a preguntar. Profe, o sea, si unas personas quieren y pueden, ¿tocaría que todo el salón esté de acuerdo y todos asistirían o simplemente se tomaría la alternancia con los que podrían y los que querrían hacerlo y para los otros la práctica sería, o sea, virtual? Bueno, listo, exactamente. Vamos a mirar todo eso, vamos a mirar hoy, en el día de hoy, qué podemos de pronto pensar y qué podemos replantear, porque verdaderamente todos los cuestionamientos y todos los interrogantes que ustedes han presentado son válidos. Hay que tener en cuenta no solamente
la condición de querer, pero también es una situación, ¿verdad?, que analizándolo, pues, cómo, o sea, si se hace la alternancia con 10, los otros 30 deberían estar conectados, o sea, a través y acuérdense que la universidad no tiene esas plataformas avanzadas, tendríamos que tener allí, o sea, lo mismo que estoy haciendo presencial, puedan ustedes ver lo que van a estar en la virtualidad. Entonces, habría que mirar cómo sería eso, porque si eso es fácil, pues yo les digo una cosa, sí, puede ser fácil, porque la verdad es que sí, pero entonces habría que mirar eso, jóvenes, hay que mirar todo eso, que lo misma demostración, lo mismo que estén haciendo, lo mismo que se está haciendo con los 10, 15 en la presencialidad, se pueda automáticamente, transferir a ustedes el mismo día y que ustedes estén conectados y vean y visualicen el laboratorio desde la virtualidad con los que están presenciales. Entonces también habría que... Dígame. En caso pues de que no estén conectados, también podría hacerse pues la grabación de lo que nosotros hacemos en el laboratorio y hacérsela llegar a los compañeros que no pueden ir con toda su explicación y todo, no necesariamente. Sí, paso a paso. En línea. Mire que excelente, eso me parece. El mero hecho de tener estudiantes en el laboratorio ya es una ganancia, ya puede demostrarle a los estudiantes al resto lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Si alguien hizo mal, explicar enseguida, mira, esto no se puede hacer, e ir grabándolo todo y luego compartirlo con el resto de los compañeros. Pues donde uno lo vea, es que en el caso hipotético de que todos los estudiantes de este curso digamos que sí y que podamos, o sea, y que querramos y podamos ir al laboratorio, no podemos hacerlo. Entonces, yo me imagino que en ese momento será una selección de los estudiantes que van a ir a determinada práctica. Eso, para mí fue evidente que hay que grabarlo, la práctica que están haciendo los compañeros o que podemos estar haciendo nosotros, y se puede estar transmitiendo en un vivo, o sea, hacer la grabación normal. Si no se deja la grabación se sube a una plataforma o nos las mandamos directamente a nuestros correos, a nuestro WhatsApp y se debe ver. Pero como les digo, en el caso hipotético de que todos nosotros podamos ir a la alternancia, no podemos ir todos al mismo tiempo. Y si va una persona por grupo, o sea, los grupos de laboratorio son de 2 o de 3, porque podría ir una sola persona como representante y asistir a la práctica. Y como dice Valeria, grabar ese laboratorio y mostrarlo a los otros estudiantes. Es que mira, yo pienso que por motivos de protocolos de bioseguridad, los grupos de laboratorio no van a poder ser como venían antes de A3, van a ser de a pareja, supongo, porque por el número de la capacidad que se necesita en los laboratorios. Imagino que por puesto de laboratorio se necesitará una sola persona o dos. O sea, yo lo decía porque depende de la cantidad, puede ir un solo representante. O sea, si es un grupo de 3 o una pareja, igual puede ir un solo representante por motivos de bioseguridad. O sea, pero igual, como dice Lina, me parece también mejor, porque pueden entrar los 5, por ejemplo, si el día jueves hay 5 grupos de 3 personas, pues puede entrar una persona de cada grupo, se graba y él lo comparte, así pues es mucho más lógico, y que en vez de ir las 15 personas que vamos a hacer el mismo proceso. O sea, sí, haciendo eso, pero igual allí la intención que se tiene es que todos podamos acceder a una práctica y eso. Entonces, al ir una sola persona, los demás estarían quedando como que privados, por decirlo así, de manipular y de hacer el procedimiento que hizo una sola persona del grupo, aunque los demás estemos viendo el video, nunca va a ser pues lo mismo. Sí, pero la profesora se pueden turnar. La profesora Anaís dijo que llega un momento que esa persona que fue al primer laboratorio no va a ir al segundo. Esperen que la compañera termine de hablar para poder seguir, muchachos. Sí, claro. Sí, o sea, la profesora ayer nos decía que, o sea, los laboratorios sí se podrían hacer pues con todos los estudiantes haciéndolo de forma alternada, porque por lo general a las semanas van dos grupos de laboratorio. Entonces, lo que se tendría que hacer es que los grupos de laboratorio sean pequeños
o sea, de 2 personas o 3 personas, y que o sea, no vaya la misma cantidad que siempre va, pero no quita, o sea, sin quitar que el resto pueda hacer la misma práctica, solo que eso les tocaría ir otro día, no el mismo día. Me parece una buena observación porque es que todos estamos viendo los laboratorios como si fueran un solo laboratorio a la semana, un único laboratorio, donde generalmente se organizan 2 laboratorios por la cantidad de personas. Ahora lo que tendríamos que hacer es, no, ya no pueden ser 2 laboratorios, hay que organizar 3 laboratorios y ver en qué espacio caben. Joven, entonces vamos así, vamos toda esa inquietud, acabo de anotarla y pues en el transcurso de la mañana, antes del encuentro de la tarde, miraremos entonces todas esas posibilidades, cómo sería. Yo tengo también que hablar con las personas que tienen la experiencia, en este caso de alternancia, que ya hayan iniciado. No sé, no conozco de pronto algún caso, porque es diferente en el caso de mi persona, que yo tengo que ir pues al laboratorio y estar revisando, a mirar a ver cómo sería eso y ponerme en contacto con las condiciones, porque del laboratorio de microbiología, cómo son las condiciones de bioseguridad, ya no podemos trabajar con aire, porque ahí se manejan con aire y hay que hacer con espacios abiertos y ventilados. Entonces lo miramos todas esas condiciones. Bueno, joven, miren, vamos a seguir porque después ya son las 8:16. Bueno, en el proceso de evolución de los microorganismos, les pregunto una cosa, ¿están escuchando el video? Una pregunta. Sí, ¿están escuchando? Lo estamos viendo, pero todavía usted no le ha... No, está en pausa. Listo, ahora sí. Respecto al laboratorio. Deje de compartir y comience a compartir de nuevo. Sí, tranquilo, listo. Sí, porque no se está escuchando. Listo, ok. Listo, ya vamos nuevamente. Observamos dentro de las células eucariotas, vemos organelos unidos a la membrana. Listo. Y algunos de estos organelos que están unidos a la membrana son particularmente interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de un cloroplasto que encontramos en células de plantas o algas. Y sabemos que aquí es donde se realiza la fotosíntesis. Pero lo que es realmente interesante es que parece que los cloroplastos contienen la maquinaria necesaria para hacer una célula procariota. No la vemos actuando por sí misma, pero tiene su propio ADN. Tiene ribosomas, que sabemos que es el sitio donde pasa el ARN mensajero a proteína. Y de la misma manera, otro organelo unido a la membrana que encontramos en las células eucariotas, y esto incluye a las células animales y las células en nuestros cuerpos, que son las mitocondrias. Las mitocondrias a menudo son vistas como las fábricas de energía de las células eucariotas, donde podemos aprovechar el oxígeno para producir ATP. Y de la misma manera que los cloroplastos, las mitocondrias tienen su propio ADN. También tienen ribosomas mitocondriales. Aquí tenemos algunos diagramas de cómo se ve la mitocondria dentro de una célula más grande. Por muchas décadas, los biólogos evolucionistas analizaron esto y dijeron, ¿por qué existen estas cosas? ¿Por qué se ven casi como células procariotas? Incluso hay ejemplos de células procariotas, bacterias procariotas independientes que viven en simbiosis dentro de otras células y se ven tan mal como las mitocondrias y los cloroplastos. Y así, si nos remontamos a la década de los años 60, una persona llamada Lynn Margulis apareció en escena con la teoría endosimbiótica. Y su opinión es que estos organelos unidos a la membrana, como las mitocondrias y los cloroplastos, bueno, si profundizamos en nuestro pasado evolutivo, digamos hace 2.500 millones de años, sus ancestros eran en realidad organismos procarióticos independientes que podían producir energía aeróbicamente,
o usar oxígeno, y que fueron precursores de lo que hoy consideramos como células eucariotas modernas, que ya podrían tener algunas estructuras unidas a la membrana, como un núcleo y tal vez algunas otras cosas, que solo podían metabolizar las cosas anaeróbicamente. No podían aprovechar el oxígeno, mientras que estos otros personajes podían aprovechar el oxígeno, y luego podrían haberse convertido en simbiontes, donde el que podía aprovechar el oxígeno para producir más energía sería engullido por la célula más grande, y esa célula más grande era capaz de proporcionar nutrientes y protección, mientras que la célula más pequeña que estaba envuelta en su interior era capaz de metabolizar mejor los nutrientes y aprovechar el oxígeno para producir más energía. Y con el tiempo, esta relación simbiótica se conectó aún más, de modo que el organismo más pequeño que no podía funcionar por sí mismo, perdió parte de su ADN que era necesario para actuar de forma independiente, y parte de él podría haberse incorporado al ADN de la célula más grande. Y esos organismos más pequeños son los que finalmente evolucionaron en lo que hoy consideramos que son las mitocondrias. Esta es una teoría fascinante y en realidad se ha demostrado. Cuando Lynn Margulis publicó por primera vez esto a fines de la década de los años 60, ella no fue tomada tan en serio, pero en las décadas posteriores esto ha sido validado. Mientras observamos las estructuras de ADN de las mitocondrias y los cloroplastos. De hecho, esta es la teoría más probable de cómo surgieron en nuestras células. Y es una visión fascinante de la evolución en general. Anteriormente hablamos mucho sobre la selección natural y el papel de la variación y las mutaciones, pero Lynn Margulis introduce otra idea que podría catalizar la evolución, y es la de la simbiosis, porque encontramos la simbiosis en todo el mundo natural. Y su argumento es que a veces esos simbiontes pueden volverse tan codependientes entre sí que se funden en un solo organismo. ¿Podría apagar tu micrófono? Es que se escucha una bulla intermitente durante el video. ¿Qué? Ya, o sea, Ya, ¿para qué? disculpa, entonces no sé, ¿lo escucharon o lo vuelvo a repetir? Bueno, la idea de cuando nosotros hablamos de evolución, nosotros miramos evolución de especies, de un individuo. Aquí estamos mirando a través de la teoría de la endosimbiosis algo muy importante, la evolución no solamente del microorganismo, sino de algunas organelas. En este caso, pues, estamos hablando de las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Qué es lo que plantea la teoría de la endosimbiosis? O sea, que esos organismos superiores, las plantas que tienen cloroplastos y los mitocondrias, los organismos que los tienen, esas estructuras que hoy se evidencia que tiene es un ADN diferente al de las eucariotas, porque es un ADN circular, doble cadena y otras características que tienen los procariotas, hace pensar de que hubo un proceso coevolutivo o una endosimbiosis, y que lo que plantea la doctora Margulis es que inicialmente hubo un ancestro común que puede ser un procariota, pero en ese caso se dice que era una arquea, ¿verdad? Y esa arquea fue tomado o fue engullido por un endosimbionte mayor y asumió el nuevo endosimbionte esa relación y permitió que ese pequeño que fue engullido dentro de la célula continuara allí, pero ese que fue engullido dentro de las células tenía unas características dentro de su DNA y fueron evolucionando. Entonces la teoría dice de que unos evolucionaron hacia la producción de cloroplastos para las plantas en el organismo superior, y la prueba está evidente. Cuando hacemos un secuenciamiento de plantas tenemos dos tipos de ADN. Tenemos el tipo de los eucariotas que es lineal y encontramos un DNA que no es plámido, un DNA independiente que no es lineal, sino que es de doble cadena, tiene un proceso de replicación, es cerrado covalentemente y tiene un proceso de replicación igual a los de las bacterias. Lo mismo sucede con las mitocondrias. Entonces, ¿a qué conclusión llegó o qué conclusión se llegó en ese momento? Pues entonces que hubo un proceso coevolutivo, una evolución que se conoce como la teoría endosimbiótica o endosimbiosis, y que plantea que los organelas como la mitocondria y los cloroplastos fueron un proceso evolutivo, o sea, una asociación entre dos organismos, un ancestro común, en este caso una arquea y otro organismo eucarioto, que el eucarioto absorbió
al procarioto y crearon una dependencia, no se pudieron separar y por eso se fusionaron y al final de nuestros días lo que tenemos nosotros son células, perdón, en los dominios eucariotas tenemos unos reinos, en el caso de las plantas, donde tienen una estructura que son cloroplastos, pero que el DNA o el ADN de esos cloroplastos guardan más relación no con los eucariotas, sino con los procariotas y lo mismo los de las mitocondrias. Entonces, para que miren ustedes que el proceso evolutivo puede ser, ustedes miraron en la parte de la que vimos en el video pasado, el martes, de lo que tiene que ver con el SARS-CoV, el salto de especies por procesos de recombinación, cómo ellos evitan que les produzcan daños esas mutaciones y cómo salta de una especie a otro y cómo hay esos nuevos grupos que ustedes miraron evolutivos. Así como sucede para las especies, para los grupos, para los serotipos, sucedió en este caso la teoría de endosimbiosis, explica para las dos estructuras mitocondrias y los cloroplastos. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, entonces hay algo muy importante, jóvenes, para continuar aquí con nuestra clase, que ya estamos próximos a terminar. Algo muy importante, joven, y es que en lo que hemos venido nosotros conversando, cuando nosotros nos planteamos ya la parte que tiene que ver con la parte de evolución, no de evolución, sino cuando ya nosotros estamos tratando de determinar no cómo evolucionaron, sino cómo se estudia la diversidad bacteriana o microbiana. Entonces nos surgen a nosotros varios interrogantes y varias preguntas, cómo nosotros vamos a determinar de una manera u otra o qué técnicas existe para nosotros saber cuántas o qué cantidad de microorganismos existe en un ecosistema determinado. Entonces, estamos en la época o en la era de las ómicas, donde anteriormente solamente era la parte del gen, ahora se llama metagenómica. Ahora se estudia la parte de los transcritos, que es la transcriptómica. Viene la parte que es la parte de proteómica, la expresión de esos transcritos de un compuesto de una proteína. Y viene la parte de metabolómica, cómo un gen produce un compuesto, una proteína, y cuál es la ruta metabólica, cuáles son los pasos y la simulación de los pasos para generar o para que se produzca bajo ciertas condiciones esas líneas o digamos esos pasos para que se produzca una determinada proteína. Y eso es lo que nosotros hoy en día conocemos como metabolómica, y que es muy estudiada, pero todo acompañada de procesos bioinformáticos y de simulación. Bueno, pero hemos mirado que tenemos dos grupos de técnica. Una dependiente del cultivo, son aquellas que utilizamos medio de cultivo específico para aislar a los microorganismos de un ambiente determinado. Acuérdense que yo les dije a ustedes que las técnicas dependientes del cultivo no son asertivas en 100% porque no todos los microorganismos que usted aísla en una caja de Petri o lo aísla en un cultivo, no todos van a tener la capacidad de crecer bajo esas condiciones. Solamente crecerán aquellos que requieran de esos componentes que el medio de cultivo le está brindando. Hay algo muy importante, se presenta otro efecto cuando un microorganismo hay dentro de una población de microorganismos, hay unos que son más competitivos con otros, hay unos microorganismos que producen sustancias que compiten, hay unos que producen sideróforos, las proteínas quedan para no dejarlas disponibles para otros. Entonces hay unos microorganismos que tienen un crecimiento rápido, pero hay unos microorganismos que una vez que son los primeros en crecer, tratan de inhibir los otros microorganismos. ¿Qué condición crea eso? Que cuando nosotros estudiamos la diversidad de microorganismos en medios o en métodos dependientes del cultivo, el cultivo no nos va a garantizar o no nos va a acercar hacia la verdadera diversidad de esos microorganismos en un ambiente. Otra razón por la cual es que nosotros cuando vamos a explorar estudios de microbiológicos o el estudio de diversidad de microorganismos debemos considerar todas las técnicas posibles, pero hay hoy en día unas técnicas supremamente avanzadas en lo que tiene que ver con técnicas independientes del cultivo, y entonces eso permite que nosotros tengamos un acercamiento más en la exploración de la verdadera o la realidad o la verdadera diversidad o poblaciones, comunidades
de microorganismos presentes en un ambiente. Con un trabajo, con la experiencia que tuve en la estancia postdoctoral, que lo tuve con la Universidad de Antioquia y con el Instituto de Pasteur, hay un profesor de la Universidad de Antioquia que trabaja muy bien todas estas técnicas dependientes de, porque yo trabajé en la parte de transcriptómica y metabolómica. Algo muy importante que llama la atención es que hay muchas técnicas avanzadas para la identificación de la diversidad o de las poblaciones de microorganismos que existe en el ambiente. Veamos ya finalmente este último video con esta experiencia que se tiene con este equipo que se trabajó, cómo se puede estudiar la diversidad de bacterias utilizando una técnica independiente del cultivo. Entonces miremos aquí, jóvenes, este video. Lo que voy a presentarles a continuación, les mostraré de manera resumida la tecnología que hay detrás del estudio de la diversidad bacteriana aplicando técnicas metataxonómicas. Esta es una tecnología que combina biología molecular, secuenciamiento de NGS y bioinformática, y nos permite de manera rápida y detallada identificar las bacterias presentes en muestras de interés industrial, ambiental o clínico. Bienvenidos. Las bacterias son los organismos más abundantes en este planeta. Están en el aire, en el agua, en los suelos, en los desechos industriales, asociadas a plantas, animales. Y ya sabemos pues la importancia de estas en los procesos de salud y enfermedad. Las bacterias en los ambientes naturales o artificiales suelen estar en mezclas, ¿cierto? Mezclas de cientos o incluso miles de diferentes especies. Y los métodos tradicionales están pensados para aislar o detectar una o unas pocas. Incluso los métodos dirigidos de PCR están pensados para detectar solamente algunas especies en una prueba. Si yo quisiera tener una idea o hacer un inventario de cuál es esa diversidad de la comunidad bacteriana en una muestra, debo recurrir a otras tecnologías, y aquí la metataxonómica sería la respuesta. Entonces, en un tipo de estudio de estos, lo que se hace es analizar un gen que tienen todas las bacterias, que se llama el gen 16S, suele ser un gen de copia múltiple, es un gen muy conservado en las bacterias. Entonces, en este procedimiento, sin necesidad de cultivo, se puede aislar el DNA directamente de la muestra. Aislamos este gen, hacemos copias y luego, con un procesamiento computacional, identificamos qué bacterias están y cuál sería la abundancia relativa de estas. El gen 16S, que también se le conoce pues como SSU, la subunidad ribosomal menor, es un gen que tiene aproximadamente 1500 pares de bases de longitud. Esta longitud pues puede variar según el grupo taxonómico, y sabemos que en este gen hay 9 bloques variables, numerados pues del 1 a 9, que están flanqueados por regiones conservadas. Entonces, las regiones variables aportan esas diferencias para hacer la asignación taxonómica de unas u otras grupos bacterianos, y las regiones conservadas nos sirven de diana para hibridar los primers con los que amplificaríamos esas regiones. Una de las regiones más usadas en este tipo de estudios actualmente es la región variable V3 V4, lo cual nos daría un amplicón de alrededor de 430 pares de bases. Este amplicón puede ser secuenciado completo en la plataforma de Illumina MiSeq, ya que esta permite hacer lecturas pareadas de 300 bases. Entonces, por un extremo se leen 300 bases, por el otro extremo se leen otras 300 bases, y así cubriríamos completamente este fragmento. ¿Cómo es el procesamiento computacional en un experimento de este tipo? Pues en el primer paso se deben fusionar esas dos secuencias que les mencionaba para generar una secuencia alargada, elongada para cada uno de los fragmentos obtenidos. En una siguiente fase se identifican las secuencias de baja calidad, aquellas que tienen Ns, que son muy cortas, bases ambiguas, y también los amplicones inespecíficos, o sea, productos de PCR que no derivan del gen 16S que estamos estudiando. Durante la reacción de PCR se van a producir unas moléculas artefactuales, unos artefactos, unas moléculas aberrantes que se llaman quimeras. Estas provienen de
productos de amplificación incompletos de una especie que van a hibridar con productos de amplificación también incompletos de otra especie. Estos, pues, por los bloques conservados pueden hibridar, la polimerasa los alarga y luego van a ser amplificados y secuenciados. Efectivamente, pues estas secuencias se pueden detectar y deben ser eliminadas para reducir el ruido. Cuando tengo mis secuencias depuradas, estas deben agruparse en aquellas secuencias que provienen de organismos similares. Y para esto se tiene una regla, pues, general, y es que se hacen unos alineamientos y todas aquellas secuencias que tengan un porcentaje de identidad igual o superior al 97%, pues se consideran que provienen de organismos similares o del mismo tipo. Estas son agrupadas en una secuencia representativa que se conoce como OTU. OTU hace referencia a unidad operacional taxonómica. En este caso, como son secuencias de DNA, el término técnico es un OTU molecular. Estos OTUs que se obtengan a partir de mi muestra van a ser clasificados. Para esto se contrastan con unas bases de datos y a cada secuencia se le va a hacer, a cada OTU, perdón, se le va a hacer una asignación taxonómica. Si mi bacteria es una bacteria muy bien estudiada que está en las bases de datos, pues vamos a tener una clasificación a género. Si yo tengo especies nuevas o grupos taxonómicos nuevos, esta clasificación va a caer en categorías taxonómicas superiores como familia, orden, incluso filum. Ya teniendo pues esta información, yo ya puedo pasar a los análisis de riqueza y diversidad, pues a ver qué especies están, cómo son las relaciones de abundancia entre esas especies y puedo comparar diferentes muestras. Dentro de los resultados típicos que se suelen tener con un experimento de estos, pues digamos, hay varios. El primero de ellos pues sería una lista que yo tendría de cuáles son las bacterias que encontré ahí y una abundancia relativa, ¿cierto?, de las diferentes muestras. Esto lo que me está reflejando es que cuántas secuencias depuradas me soportan o hacen parte pues de los grupos que encontré, y así pues puedo establecer esa relación de abundancia relativa. También voy a ver bacterias que no se pudieron clasificar a categoría género. Aquí ven algunos ejemplos. Yo voy a tener índices de riqueza como especies observadas, el de CAO. También puedo calcular pues índices de diversidad como el de Shannon y el de Simpson. Si yo quisiera comparar dos muestras, pues ahí debo hacer análisis complementarios. Aquí hablamos de análisis de diversidad beta. Entonces yo puedo comparar dos comunidades. Este es un ejemplo de un análisis de ordenación donde estamos comparando dos grupos de muestras. Aquí ya necesito repeticiones. Se deben tener varias réplicas y aquí estamos contrastando pues una variable que está en este momento representada por el color rojo, otra por el color azul, y vemos cómo nuestras muestras se nos están segregando a extremos diferentes de la gráfica. Esto lo que nos estaría diciendo es que sí hay una separación, que la estructura de la comunidad en esas muestras es diferente y que hay un patrón pues que permite esa segregación. En este patrón se pueden analizar más variables. Aquí también se hizo una estratificación según el origen por sexo y vemos pues que el sexo pues tuvo una injerencia menor. Entonces, a partir de este análisis ya veo si, ¿cierto?, cómo se comporta la estructura de la comunidad, y yo puedo hacer análisis más detallados donde identifique cuáles grupos bacterianos son los que me están marcando estas diferencias. O sea, yo puedo analizar de manera dirigida géneros o familias que me podrían estar marcando un enriquecimiento preferencial en función de las variables que estoy evaluando. Las aplicaciones de estas tecnologías son muchas, voy a mencionarles unas rápidamente. En suelos es una herramienta de un gran poder, ya que en una sola prueba pues puedo detectar cientos, incluso miles de géneros bacterianos. Recuerden que los suelos son muestras muy ricas en especies. En el control de calidad microbiológica también es una herramienta muy potente, ya nos permite detectar contaminantes a bajas concentraciones. No necesito saber qué patógeno es, la técnica es lo suficientemente potente para ver de cualquier grupo taxonómico. En procesos de fermentación industrial de alimentos también es una herramienta muy potente que nos permite ir monitoreando cómo es la sucesión de microorganismos a lo largo que se va dando el proceso, y así puedo controlarlo de manera más precisa. En estudios de microbiota intestinal también pues
nos permite ver, ¿cierto?, cómo está esa comunidad y han sido muy útiles para revelar efectos los efectos benéficos de los probióticos. En el caso de aguas, independientemente si es de origen industrial, ambiental o residual, pues también es una herramienta muy valiosa. Estas son muestras que suelen ser también ricas en especies, pues en una sola prueba puedo ver ese perfil de microorganismos que hay allí y no tengo que preocuparme que sean cultivables o no, ya que estamos trabajando con DNA, pues vamos a verlos todos en una sola prueba. Y en el caso de estudios ambientales, también es una prueba muy recomendada porque recuerden que no voy a depender solamente de caracterizar organismos que ya estén descritos o conocidos, también me permite detectar especies nuevas y poder proponerlas. Muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, miraron ahí otra técnica metataxonómica para los estudios de las comunidades o la diversidad de microorganismos, en este caso de bacterias más completas, mirando las bacterias desde varios puntos de vista, bacterias del suelo, ambientales, probióticas o bacterias de los alimentos. Bueno, existen para que vean ustedes que ya nosotros no nos podemos quedar con esas técnicas tradicionales dependientes del cultivo, sino cómo podemos hacer uso de otras técnicas. En este caso, esta técnica que lleva mucho análisis bioinformático permite no solamente la diversidad o la metataxonómica de esas especies, comparativa de especies existentes o especies nuevas, sino que podíamos predecir de esa especie algún tipo de funcionalidad o algún tipo de variable en el cual nosotros queramos evaluar. En el caso por lo menos de bacterias del suelo, podríamos evaluar la diversidad de bacterias, pero en función de una variable del pH o del contenido de materia orgánica, y no solamente podríamos decir qué especies están, sino quiénes de esas especies se agrupan y están más cerca a esos parámetros de acuerdo a los valores de pH, y nos podría predecir quiénes crecen bajo un rango de pH o contenidos de materia orgánica. Entonces les muestro ese video para que ustedes vean a lo que nos vamos a enfrentar, a lo que vamos de aquí en adelante, los retos que tenemos desde el punto de vista microbiológico, con esas técnicas de avanzada de última generación, y que nos permite tener un acercamiento a la diversidad de microorganismos, en este caso de bacterias, que realmente sean las que estén en esas condiciones o en ese ambiente. Entonces, miren ustedes que las herramientas moleculares, la bioinformática, juega un papel importante para predecir y para tener el número exacto bajo unos criterios de homología de esas secuencias que nosotros analicemos, obviamente bajo unas bases de datos establecidas de especies similares que guardan homología o relación. En este caso ellos hablan de un 97% para considerarla como especies homólogas o especies de la misma, dentro de la misma especie, y eso nos permite a nosotros tener pues una amplitud más de conocimiento acerca de la verdadera diversidad de las bacterias o de los microorganismos en un ambiente determinado. Entonces, joven, miren que en la parte evolutiva, la parte de microorganismo, la parte de identificación juega un papel importante, utilizar las técnicas que realmente nos permita acercarnos a esa realidad. Bueno, con esto vamos a terminar todo ese ya primer capítulo, y a partir de la próxima sesión, próximas clases, ya vamos a entrar a estructura de los microorganismos, la parte metabólica, y ya vamos avanzando hacia nuevos conocimientos y nuevos contenidos. Entonces, esta es la parte, como digámoslo, no era introductoria o la primera unidad, terminamos con ella y ya avanzamos hacia un segundo capítulo. Entonces, joven, esta tarde pues vamos a tener un encuentro de 1 horita para mostrarle algunas cosas sobre los laboratorios que vamos a hacer, y entonces nos reunimos está programado de 2 a 4, y entonces yo más tardecito les estaré mandando la invitación para que ustedes lo tengan. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, y con relación a lo de la alternancia, pues me tocaría realmente, jóvenes, consultar y hablar con las personas que tienen ya experiencia y mirar cómo sería ese proceso para que de pronto no vayamos a tomar una decisión como que rápida y que nos pueda de pronto afectar, y hay que sopesar y mirar todo
todas las solicitudes o recomendaciones que ustedes presentaron en el día de hoy. Profe, el laboratorio de los martes, ¿qué horario tendría? ¿De 2 a 4? Tendría el mismo horario que estaría establecido el de los jueves. Entonces, pero esta tarde nos vamos a reunir todos y miramos algunas cosas y de ahí ya tomamos un direccionamiento, ¿de acuerdo? Ok.